Estimados hermanos, estamos en el domingo que sigue, la fiesta de la Asunción, y es un tiempo en el cual nuestro Señor recomendó a los apóstoles alrededor de Nuestra Señora de prepararse a la venida del Espíritu Santo. Nuestro Señor quiere que sea el Espíritu Santo que complete esa obra que Él mismo comenzó con la fundación de la Iglesia, con la grande prueba que tuvieron los apóstoles, con la gran prueba que tuvieron los apóstoles en el momento de la pasión de nuestro Señor. Y todo esto concurre a la formación de la Iglesia, porque todavía no estaba todo consumado. Y es la venida del Espíritu Santo que va a venir a completar la obra de nuestro Señor. Es el Dios Hijo, Dios Padre que envían al Espíritu Santo para que venga a darles la gracia especial que recibieron los apóstoles. Y ya ese es el momento en que la Iglesia, se puede decir, comienza este periodo que lleva ya 2000 años, en el cual la Iglesia, a través de los siglos, a través de las naciones, a través de los hombres, ha anunciado la verdad, esta verdad por la cual podemos ser salvos. Todas esas enseñanzas que nuestro Señor nos dio, pero también el conocimiento de su verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Es la verdad misma, que es el Verbo del Padre, Jesucristo. Ese conocimiento de Dios que nos vino a transmitir por su gracia, por la fe, por los dones del Espíritu Santo, todo eso que la Iglesia nos ha transmitido. Pero no podemos conocer a Jesús, no podemos conocer su divinidad, si no tenemos primero acceso a la enseñanza de la Iglesia. Esa enseñanza de la Iglesia es la verdad. No hay dos verdades, como así no hay dos iglesias. Así que debemos tener siempre ese dogma que hay una sola iglesia, tener siempre presente en nuestra mente una sola iglesia, una sola mensajera entre Jesucristo y nosotros. Ella nos ha transmitido la verdad revelada y el conocimiento de Dios, que también es la verdad suprema. Esta verdad la tiene la Iglesia, pero es necesario que la Iglesia la transmita, es necesario que la Iglesia la transmita de una manera viva, es decir, que sea aceptada dentro de la gracia de Dios. Para realmente aprovechar esta verdad, para realmente hacerla fructificar, debemos vivir en gracia de Dios, debemos vivir en presencia de Dios, y sólo así esa verdad va a fructificar en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra vida de oración, en nuestros méritos, y va a ser como una semilla que va a dar nuevos frutos. Pero nosotros debemos mantener en nuestro corazón viva esta flama de la verdad. No es algo puramente teórico, puramente libresco, puramente cerebral. La verdad de Dios es algo que es algo vivo. Esa verdad finalmente es Dios mismo, verdad suprema, que poseemos por la gracia de la fe. Estamos en contacto con Dios y tenemos la fe. Pero si estamos deformando, aunque fuera una sola verdad de la fe, nos estamos separando de Dios, nos estamos alejando de la verdad. Ya no somos hijos de la verdad. Así que de ahí la santa intransigencia de la Iglesia. Siempre fue así. Solo hoy, en esta época, en este siglo de apostasía, se puede concebir, los hombres llegan a concebir, e incluso los hombres de Iglesia, un mundo sin la verdad y una armonía entre los hombres sin la verdad. Es el mensaje
del ecumenismo, de la libertad religiosa, de este concilio que está haciendo apostatar al mundo de una manera que no se siente, que nadie parece darse cuenta, y eso es gravísimo. Por eso debemos insistir en la profesión de la verdad. Esa profesión es decir, reconocer nosotros en nuestro interior y en nuestro exterior qué verdad profesamos, a quién creemos de una manera suprema, sino a Dios, por la Iglesia. Y si no somos capaces de profesar nuestra fe, a veces el respeto humano puede hacer mucho daño. ¿Cuántos hombres de Iglesia dejaron de profesar la fe por respeto humano? Y aún sabiendo que la situación de la crisis de la Iglesia era muy grave, y dándose cuenta de lo que estaba pasando, poco a poco, insensiblemente, dejaron de profesar la fe por respeto humano, por comodidad, por pereza, por cobardía, y se dejaron absorber lentamente por esta iglesia conciliar hasta perder el sentido de la verdad. Esos pecados Dios los castiga, esas debilidades, esos compromisos. Por eso debemos estar muy atentos en nuestra vida a ser fieles a la verdad. Y cuando uno comienza a hacer excepciones en la fe, Dios se aleja. Y no hay peor castigo que la ceguedad. Esa ceguedad en que muchos caen y que todos podríamos caer si no permanecemos vigilantes. Si comenzamos a hacer excepciones, si comenzamos a tener debilidades, vamos a caer en la ceguedad. Y es una época que vivimos de ceguedad. Ceguedad en todos lados, en todos los dominios. Los hombres están cegados por las pasiones, por la riqueza, por la ambición, pero también por la infidelidad. La infidelidad es un pecado que se refiere a la fe. Ese pecado de infidelidad significa cuando alguien no quiere creer o cuando alguien deja de creer. Eso es la infidelidad y es un gran pecado. Cuando se vuelve algo plenamente consciente es un pecado mortal y es un pecado que basta para condenarse, para ir a un castigo eterno. De ahí depende, de esta fidelidad a la fe, depende toda la vida cristiana. Pero en situaciones difíciles es más necesaria esta profesión de la fe. Más nuestra fe está atacada, más debemos ser ardientes y profesar nuestra fe con más entusiasmo. Pero el demonio es hábil y siempre busca situaciones nuevas, situaciones más capciosas, más engañosas, y busca crear la tibieza, a veces con ciertos compromisos, algo intermediario siempre entre lo que debe ser y lo que no debe ser. A veces propone cosas más graves, pero a veces propone otro medio entre cosas más ligeramente graves. Y así, al que no es malo, pues si logra el demonio hacerlo tibio o ambiguo, o caer en una situación de falta de claridad. Y desgraciadamente, hoy es lo que está pasando en la Fraternidad San Pío X, que se está cayendo en esa ambigüedad, y a veces se afirman las cosas, claro está, lo dicen, pero después al mismo tiempo lo desdicen. Y es una actitud típicamente liberal. Esa actitud siembra ese espíritu así como de duda, como de inestabilidad en las convicciones, que aunque a veces se dice algo una vez, pero después con otra actitud se desdice, y es una actitud falsa, una actitud engañosa. Así que tratemos de reflexionar y de no caer en esas trampas del demonio, esos engaños, y sepamos que más el tiempo pasa, la situación en el mundo es más difícil. Para ser bueno
se necesita más esfuerzo, se necesita más heroicidad, más fuerza, más amor de Dios. Entonces, tratemos de pedirle al Espíritu Santo que pronto va a venir este día de Pentecostés, que recibamos siempre con las mismas disposiciones que recibieron los apóstoles, el Espíritu Santo, alrededor de la Santísima Virgen. La Virgen tiene este don de preparar los corazones a la gracia de Dios, a la acción de Dios. Si nosotros somos buenos hijos, ella va también a ayudarnos, va a orientarnos, va a santificarnos, va a ayudarnos a recibir bien las gracias de Dios y a ser fieles a ellas. Nos dará también la fuerza, nos obtendrá por su intercesión la fuerza para combatir la tibieza, el compromiso y la omisión que hoy reina en este mundo. Es tan fácil buscar vías intermediarias cuando simplemente uno debe hacer su deber y no estar haciendo compromisos. Es tan difícil tener una integridad de vida cristiana total, y es una gracia de Dios que hay que pedir todos los días y no dejarse llevar, sobre todo por esta actitud interior de falsedad o de ambigüedad. Vamos a pedirle esta gracia a los apóstoles y a la Santísima Virgen. En estos 10 días que esperaron la venida del Espíritu Santo, se prepararon. ¿De qué manera? Con la oración y la meditación. Así que tomemos algún tiempo para rezar con tranquilidad, porque es una manera de disponerse a la gracia de Dios. Por eso la misa, la Iglesia nos impone el silencio, nos impone el recogimiento para poder estar atentos a esa presencia de Dios y a la gracia de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.